¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Je suis mesoamericana. Mesoamericana. Mis queridos amigos, estamos aquí. Agradezco infinitamente las llamadas de Mario Javier Solís, Mónica Sánchez, Pati Pérez, Minerva Ramírez Acosta, desde Morelos, Silvia Rojas Pinales, Rory Green, Tere Magaña. Agradecemos también de Luzma y Lalo Loredo, Ezequiel Netzahualcoyot, José Luis Cauch. Preguntan de algún centro que esté haciendo esto en Brasil. Ahorita nos los contestarán. Víctor Ricardo Félix, Sayalín Iker, Julio Otobea, y pregunta desde Nueva York, ¿cómo contacto a los doctores? Ahorita vamos a seguir platicando al respecto y más adelante damos los datos de ustedes si son tan amables. Claro. Entonces, pues te corté la inspiración a todos los que nos interesa precisamente todo lo que tiene que ver con la investigación. Cuando nos prestan el micrófono no queremos soltar, sí, entonces ya no te voy a cortar la palabra. No, todo esto dando un poquito el preámbulo justamente para que, después el doctor Amílcar tome esto y para, estas cosas tan interesantes que él tiene de mostrar. Entonces platicábamos de esta unión justamente de una neurona con la otra y estamos hablando de millones de estas células que aisladas, así como dicen una golondrina, no es una primavera, pues igual una neurona por sí sola no podría hacer mucho. Es gracias justamente a estas redes que forman, estas redes neuronales, que se crea esta maravilla que somos. Y no es que seamos ególatras, es que realmente la máquina perfecta, ¿no? Que es el ser humano, y dentro de ello el sistema nervioso es impresionante. Todavía otra cosa más interesante o que todavía lo vuelve más importante este asunto es que estos contactos, estas sinapsis se pueden cambiar, ¿no? Claro. Esa es una gran ventaja. Se pueden crear más, se pueden, las que ya están creadas, fortalecerse, si lo podemos ver de esta forma. Como el Alzheimer y todo ese tipo de exactamente, que en algunos casos desaparecen, exactamente, y esto es lo que nosotros, en términos generales, podríamos conocer como la famosa plasticidad cerebral. Uh-huh. ¿De acuerdo? Viéndolo, justamente aterrizando un poco al cerebro, viéndolo como plástico, como si fuera algo de plastilina, que yo lo puedo moldear, ¿no? Uh-huh. Que yo con trabajo y con ciertos conocimientos podría yo hacer que vaya cambiando este cerebro, ¿no? Que yo lo pudiera ir modificando. Bueno, justamente esto es real, ¿no? Es decir, es posible modificar estas conexiones, que a final de cuentas el reflejo de estas conexiones es el funcionamiento. ¿Y para ¿de acuerdo? Por supuesto. Que lamentablemente en ocasiones, cuando llega a haber alguna alteración, estas conexiones se alteran. Y entonces es cuando empiezan a aparecer algunas problemas, ¿no? Algunas patologías. Y que de ahí hay desde aquellas en las cuales disminuye la conexión, el número de neuronas, como aquellas en las que hay exceso de conexiones. Por ejemplo, una de las teorías que se maneja para el autismo, para el trastorno de déficit de atención, que hay regiones del cerebro en donde justamente hay un exceso, una hiperconectividad. Y eso tampoco es bueno, claro, ¿no? Entonces también, ¿no? Así que todo en exceso es malo. Y hasta aquí lo está demostrado. Entonces, esta cuestión permite justamente entender cómo, o nos está permitiendo entender cómo el sistema nervioso está trabajando de manera integral. Que eso es otra cosa todavía más interesante. Creo yo que hemos llegado al punto en donde podemos entender al sistema nervioso como sus diferentes partes, ¿no? En general, la región frontal me sirve para cuestiones ejecutivas, ¿no? La cuestión, a lo mejor, la región posterior, la región occipital, que sabemos para cuestiones visuales, hay una región para el auditivo, etcétera, y de ahí para funciones más complejas. Pero ya en el armado total, ¿no? Es decir, entender este órgano de manera integral, ese es el siguiente gran reto en el que estamos, que se han hecho avances y que es justamente parte de lo que se conoce o de lo que se está haciendo en este proyecto del cerebro
¿no? A nivel internacional, el Human Brain Project, que es una iniciativa de Comunidad Europea, después Estados Unidos también participa, y bueno, en donde se está invirtiendo una cantidad impresionante con la finalidad de poder entender o llegar, sería la finalidad ideal de esto, tomar un pool, un conjunto de neuronas, verlas trabajar de manera conjunta, pero al mismo tiempo, si yo quiero, me podría enfocar en una sola neurona y ver cómo ella está siendo influenciada por las demás y cómo ella puede influenciar a todas aquellas con las que está conectada. ¿A través de ultrasonido, a través de muchas técnicas que nosotros conocemos de electrofisiología, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con bajar, por ejemplo, electrodos, microelectrodos sumamente finos, ¿no? Se puede usted imaginar, estamos hablando de micras de diámetro, para tocar una célula y justamente conocer su actividad eléctrica, pero además a través de herramientas de imagen, pero imagen obviamente microscópica, a través de microscopía confocal, multifotón, en donde nos permite ver incluso metabolitos, es decir, cómo hay ciertas sustancias que se están produciendo, se están cambiando como consecuencia de esa actividad eléctrica, o esa actividad eléctrica está siendo consecuencia de estos cambios metabólicos. Entonces son técnicas y todo esto aunado obviamente a esta parte informática, a todos estos software que se van creando, que nos permiten justamente tratar de entender y predecir cuál va a ser el comportamiento de una determinada red neuronal. Que créanme, es complejísimo, porque una neurona, por ejemplo, en médula espinal, la neurona promedio tranquilamente puede recibir unas 10.000 contactos sinápticos. ¿Cómo es posible que una neurona sea capaz de recibir tanta información? Obviamente no toda la recibe al mismo tiempo, pero ¿cómo es que logra integrar, ¿no?, esta información? ¿Cómo la modula? ¿Cómo es posible entonces que ella saque una respuesta coherente, llamémoslo así, para poder hacer un movimiento que nosotros queremos a voluntad, ¿no? Y bueno, en ocasiones, bueno, se presentan algunas otras cuestiones. Entonces, así como este viejo dicho, ¿no?, de que todo lo que no se usa se desecha, ¿no?, se atrofia, y el sistema nervioso no es ajeno a esto. Igual, ¿no? Claro. Efectivamente. Por eso es tan importante y se invita tanto a la gente. A veces dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para no perder la memoria? Bueno, evidentemente hay un componente, sin lugar a dudas, genético en muchos casos, ¿no? Bueno, pero sí el ambiente, cuestiones tan simples como el leer, el hacer cuentas, pero mentales, ¿no? No sacar el iPad, el celular, claro, que sobre ahora todo ya... personas de la segunda y tercera edad, ¿no?, que se va atrofiando, pero que no se ejercita, ¿no? Que también hay gimnasia cerebral, también hay que estar haciendo algo al respecto, ¿no? Así es. Y entonces es justamente ahí, así como si algo no se utiliza se va atrofiando, es como veredas, ¿no? Como caminos, vamos a ponerlo como veredas. Si una vereda, a quien le gusta ir al monte, pues se deja de usar, se empieza a enyervar y llega el momento que se pierde. En el caso de que, al contrario, uno está siguiendo mucho la vereda, pues esta vereda se va marcando. Pero si nos dieran las herramientas, digo, además de pasar caminando por ese lugar, ¿no?, y empezar a hacer nuestra brecha, a lo mejor alguien nos proporciona un machete, por así decirlo, entonces podemos cortar el pasto, una guadaña, y ya no se empareja más. Podemos a lo mejor poner piedras en el sentido de ir asentando el terreno, y entonces esta vía se ve facilitada, más rápido se forma, se mejora. Entonces es justamente parte de lo que venimos a platicar acá, entre otras cosas, de este tipo de estimulación, este tipo de tratamientos que nos pueden ayudar justamente a modificar, por un lado, o mejor dicho, a aprovechar esta plasticidad cerebral, por un lado, y por el otro lado, dentro de esta plasticidad, justamente a la construcción de unas vías, a la potencialización de algunas vías que ya están, y créanme, los aportes de esto están siendo impresionantes. Se están haciendo estudios en revistas muy serias, estamos hablando a nivel internacional, no ustedes lo saben, claro, en revistas de impacto, ¿no?, con un factor de impacto a nivel internacional, que justamente avalan todas estas investigaciones, ¿no? Y le digo, pues bueno, el grupo está integrado por profesionales, ¿no?, en cada una de sus áreas, que justamente dan una fortaleza a este trabajo que ahorita vamos a seguir platicando, ¿no? Qué bien, pues maestro, ¿qué más opinas al respecto antes de que nos vayamos al corte? Pues bueno,
para resumir exactamente lo que se mencionó, somos nuestro cerebro a final de cuentas. Una gran ventaja que tenemos en la actualidad son la tecnología con la que se ha avanzado. Se conocía, como decía bien, desde Volta, Galvani, experimentos con las ancas de las ranas, como ver la estimulación causaba una contracción muscular. Ha avanzado demasiado. Al grado que actualmente podemos medir mediante marcadores de glucosa en algunos aparatos especiales como la resonancia magnética funcional el tipo de pensamiento que tenemos, qué área se va encendiendo y se va graficando, se va haciendo mapas donde gracias a ello conocemos qué regiones están involucradas con una acción, con un pensamiento, con un sentimiento incluso, ¿no? Esto favorece muchos trabajos de investigación, ya que hay un experimento muy famoso que se hizo entre la década de los 70 y los 80 de tratar de conocer cómo se conectaban las neuronas de un gusano llamado el C. elegans. Sí. Les costó 10 años a los investigadores mapear las conexiones que tenían 300 neuronas de este gusanito. Comparadas con los aproximadamente 10,000 millones que tenemos, pues eso esto va a dar para muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, para terminar este bloque, le comento que hubo la era espacial, desde Kennedy hasta Obama. El interés por viajar a otros planetas, buscar otras galaxias nebulosas, pensar incluso en universos paralelos, etcétera, fue fascinante. Sin embargo, dijeron hasta aquí y comienza la época de las neurociencias. Ahorita todo el mundo está ahí. Shop o por ahí así, ¿no? Creo que era un autor que manejaba todo esto, ¿no? Pues sí, han sido varios, ¿no? Los que han uno sin lugar a dudas que tuvo muchísimo. Por ahí leí un libro que tenía que ver con esto. En las neurociencias, pues fue también Santiago Ramón y Cajal. Claro, ¿no? español. Por supuesto, que ahí fue el parteaguas, ¿no? Sí. Reunió como que mucho de todo lo históricamente que se venía hablando. Claro. Y a partir de él, bueno, que es el padre de las neurociencias, ¿no? Exacto, así es. Pues nos vamos a ir al corte. Mis queridos amigos, yo creo que este programa debía ser como de 3 horas. Sin embargo, pues ustedes saben el límite del tiempo. Nos vemos en el siguiente bloque.